Veamos qué sucede con los efectos geométricos, en este caso de la rotación. Bien, para calcular una rotación, pues lo que vamos a hacer es calcular la rotación de los vectores y y j. Entonces, primero voy a calcularlo con el vector y vamos a decir que ese vector y se va a rotar un ángulo determinado phi. Entonces, si tengo aquí el vector y lo que quiero es rotarlo un ángulo determinado, la imagen tendría que ser esta, que es T de I. ¿Cuánto lo estoy rotando? Pues un ángulo phi. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí se me está formando un triángulo rectángulo. Como aquí este triángulo rectángulo, la hipotenusa tiene valor 1 porque como la rotación no afecta la longitud del vector y el vector y es unitario, pues entonces esa hipotenusa vale 1. ¿Qué es lo que necesito para encontrar esta componente A en X y esta componente B en Y? Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar las leyes de senos y cosenos. Si se dan cuenta es como obtener la forma trigonométrica del número complejo. Entonces tendría que A es igual a 1, que es la hipotenusa, es lo que mide el radio, por el coseno del ángulo, y B es igual a 1 por el mismo seno del ángulo. Bien, pues ya tengo la primera imagen. La imagen de la rotación sería T de I es igual a la componente en A, que es coseno de phi, y componente en B, seno de phi. Vamos a encontrar la imagen del vector J. Aquí hay que hacer una aclaración. El vector J se va a rotar en el mismo sentido que el vector I al mismo tiempo. Los dos rotan al mismo tiempo. De tal manera que entonces vamos a tener al vector J de esta manera. Y el ángulo vendría siendo este. Se forman nuevamente un cateto opuesto, un cateto adyacente. Al cateto opuesto le voy a llamar C y al adyacente le voy a llamar D. Pero aquí, debido a la orientación, pues resulta que C va a quedar negativo. D sigue teniendo el mismo signo positivo. Entonces, nuevamente hacemos el proceso que hicimos con la imagen del vector I. Tendríamos, para calcular C, tendríamos el seno, porque es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, C es el seno de phi por la hipotenusa, que vale 1. Sigue siendo un vector unitario. En el caso de D, otra vez la hipotenusa vale 1, pero este es el cateto adyacente, entonces tendríamos coseno de phi. Ya tenemos la imagen del vector J, que sería menos seno de phi coseno de phi. Esta es la imagen del vector J. Como ustedes pueden darse cuenta, la rotación se está haciendo en sentido antihorario. Bien, en el caso de una transformación que rote los vectores en sentido horario, el vector I en lugar de subir va a bajar y el vector J en lugar de rotar hacia la izquierda va a rotar hacia la derecha. Como ejercicio para ustedes, encuentren la transformación lineal que arroja una rotación en sentido horario. Vamos a determinar entonces la regla de correspondencia de esta rotación en sentido antihorario. Bien, ya tengo aquí las imágenes que acabamos de encontrar. Entonces, pues vamos a hacer combinación lineal nuevamente. XY más YJ es igual al vector XY. Aplico la transformación. Entonces, X por T de I más Y por T de J es igual a T
de XY. Entonces nos quedaría como X por el coseno del ángulo, seno del ángulo, más Y por el menos seno del ángulo, coseno del ángulo, es igual a T de XY. Bueno, sumo los términos y resulta que T de XY es igual a X coseno del ángulo menos Y seno del ángulo, X seno del ángulo más Y coseno del ángulo. Y entonces esta es la regla de correspondencia de la transformación que rota en sentido antihorario. Bien, tengo aquí nuevamente GeoGebra. Entonces vamos a verificar que efectivamente nuestra transformación que acabamos de encontrar pues es la transformación de rotación. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar un deslizador. El deslizador va a quedar en términos del ángulo. El ángulo, para que sea rápida la escritura, le voy a llamar T. Va de 0 a 360 grados con incrementos de 1 grado. Bien, voy a escribir la matriz, que en este caso tiene como primer renglón a las funciones coseno de t menos seno de t, y como segundo renglón va a tener a las funciones seno de t, coseno de t. Bien, entonces voy a tomar en consideración ahora los vectores i, j, y vamos a encontrar los vectores imagen de t, imagen de i, que va a ser a por el vector i, e imagen de j, que va a ser a por el vector j. Bien, pueden observar que en este momento están en 0 grados, es decir, que no los hemos rotado. Es por eso que aparecen sobrepuestos a los vectores i y j. Como los acabo de ocultar, para que pueda ponerles color a estos dos, voy a decir que este está en color azul, lo mismo que este. Ahora sí. Bien, los vectores i y j se van a quedar en el mismo lugar, y cuando mueva este deslizador, pues entonces solamente las imágenes se van a mover de acuerdo a la matriz. Observen que también la matriz va a ir cambiando conforme voy moviendo el deslizador. Entonces lo voy moviendo y efectivamente lo que está haciendo esta transformación lineal es rotar en sentido antihorario. Eso es lo que estamos haciendo al multiplicar cada vector por esta matriz. Les recuerdo, la matriz A que aparece aquí es la matriz asociada a la transformación lineal cuya regla de correspondencia calculamos hace un momento. Terminemos este tema con las diversas simetrías que podemos encontrar con las transformaciones lineales. Entonces, la primera simetría pues es la simetría horizontal, en el cual si yo tengo un plano coordenado XY y tengo un punto aquí P, si tomo en cuenta al eje Y como el eje de simetría, entonces su simétrico de P estaría de este lado. Este sería el simétrico de P. De tal forma que si yo quiero obtener una transformación lineal que me cree este efecto, entonces tendríamos que T del vector XY lo único que hace es cambiar de signo a X para que me lo refleje sobre el eje Y. Tomemos en cuenta la simetría.
si en este caso fuese vertical. Entonces si tengo P, lo reflejo sobre el eje X y aquí tengo el simétrico, de tal forma que el eje de las X sería la referencia, el eje de simetría. Entonces en este caso, T de XY es igual a X menos Y. Y la última simetría respecto al sistema de referencias, si aquí tengo P, puedo reflejar respecto del origen y entonces aquí tendría el simétrico de P respecto al origen, de tal forma que T de XY solamente va a cambiar de signo este vector. Entonces aquí es lo que les comentaba hace un rato. No tomo en cuenta en el escalamiento la multiplicación por un número negativo porque eso ya me daría la simetría respecto al origen. Entonces, si yo quiero obtener una transformación lineal que me refleje cualquier punto respecto del origen, que obtenga su simétrico respecto del origen, solo multiplico por un número negativo. Si además quiero que cambie de tamaño, pues multiplicaría por un escalar positivo. Bien, estas son las simetrías respecto al sistema de coordenadas, pero no son las únicas. Tendríamos en el espacio simetría respecto a un plano o una recta y en el plano respecto a una recta. Lo que vamos a hacer a continuación es saber cómo obtener la regla de correspondencia de una transformación lineal que refleje cualquier punto del plano XY respecto a una recta que contenga el origen. Entonces, como un problema de geometría analítica, yo tengo la recta y igual a 2x y lo que quiero es una transformación lineal t tal que al transformar un vector u me lo convierta en el simétrico respecto de la recta y igual a 2x. Entonces, voy a trazar aquí rápidamente una recta. Vamos a decir que esta es la recta y igual a 2x y por aquí sale el vector u. Lo que quiero en este momento es que yo pueda reflejar a lo largo de esta recta al vector u y digamos que es este su simétrico. Entonces, en un momento lo hacemos en GeoGebra con las dimensiones y proporciones correctamente esbozadas. Entonces, ¿qué necesito para encontrar esta simetría? Primero, si yo trazo un vector aquí, que le voy a llamar D, pues es el mismo que el de acá, nada más que en sentido contrario. Bien, ahora, para cerrar estos triángulos rectángulos, necesito este vector aquí, que le vamos a llamar W. Si ustedes observan bien, W es la componente vectorial del vector U en la dirección de la recta que le voy a llamar L, la recta L. Bien, ¿cómo puedo entonces encontrar el vector simétrico de U? Dense cuenta que son triángulos rectángulos iguales, lo único que tienen de diferente es que uno está reflejado por el otro. Entonces, tomemos en cuenta que el simétrico de U pues es este vector W, que es la componente vectorial, más el vector D. Por otro lado, tengo que el vector U es el mismo vector W menos D.
Aquí nada más me faltó ponerle el signo negativo porque van en sentido contrario. Entonces, así es como me quedaría estos triángulos, ¿sí? Bien, ¿a quién quiero encontrar? Pues quiero encontrar al vector UDS. Vamos a despejar D de esta ecuación vectorial y entonces resulta que D es igual a W menos U. Si lo sustituimos aquí arriba, pues encontramos la forma en la cual obtenemos el simétrico. El simétrico de U es W más D, pero D es W menos U. Entonces el simétrico de U lo vamos a obtener con 2 veces el vector W menos el vector U. Bien, si lo paso en términos de las transformaciones lineales, pues resulta que T de U es 2 veces W, que es la componente vectorial del vector U en la dirección de L, y a esto le resto el mismo vector U. Entonces, con esto puedo obtener una transformación lineal que me cree el simétrico de cualquier punto respecto de cualquier recta. La recta que estamos trabajando es y igual a 2x, que si lo pongo en términos vectoriales sería x y y, que es 2x, porque recuerden que para la ecuación vectorial de la recta, pues xy tiene que ser igual al vector x igual a 2x. Entonces, el vector director de la recta debe ser 1, 2. Si proyecto el vector u en la dirección de este vector, pues lo que voy a obtener es la componente vectorial de u en la dirección de L. Con base en esto podemos encontrar cualquier regla de correspondencia que cree el simétrico de un punto respecto de una recta, pero la recta debe pasar por el origen para que sea una transformación lineal. Vamos a encontrar este simétrico. A ver, la recta L habíamos dicho que es y igual a 2x, y hace un momento encontramos su vector director, que es 1, 2. Bien, pues vamos a proyectar, obtengamos la componente vectorial de un vector u en la dirección de L. Vamos a decir que el vector u, como es cualquier vector del espacio xy, pues va a ser xy. Entonces, la componente vectorial, ¿cómo la calculamos? xy punto 1, 2 sobre 1, 2 punto 1, 2 en la dirección del vector 1, 2. Bien, el resultado de esta componente vectorial sería x más 2y sobre 5 por el vector 1, 2. Bien, ya tenemos la componente vectorial. Según la ecuación que encontramos hace un ratito, la transformación lineal, pues resulta que para encontrar el simétrico respecto de una recta, tenemos t de xy es igual a 2 veces la componente vectorial de u en la dirección de L menos u. T de xy es igual a 2 veces este escalar por el vector 1, 2 menos el vector u original, que en términos de quintos me quedaría un quinto de 5x 5y, recordando que el vector u es xy. Bueno, pues entonces voy a factorizar el quinto, voy a multiplicar el numerador de esta expresión por el vector para que nos quede 2x más 4y y
4x más 8y y le voy a restar un quinto de 5x 5y. Bien, la regla de correspondencia de xy es un quinto de 2x menos 5x menos 3x y más 4y. 4x menos 0x es 4x y 8y menos 5y es más 3y. Listo, esta debe ser la regla de correspondencia que convierte cualquier vector de R2 en su simétrico respecto a la recta y igual a 2x. Su matriz asociada es un quinto de menos 3, 4, 4, 3. Ahora, con esta transformación, lo que vamos a hacer a continuación es verificarlo mediante GeoGebra. Bien, ya tengo aquí GeoGebra, entonces voy a introducir la matriz. La matriz será menos 3 quintos, 4 quintos como primer renglón, cuatro quintos, 3 quintos como segundo renglón. Ahí tenemos la matriz. Voy a utilizar los vectores, un vector en particular u, que pues en este momento se me ocurre que bien podría ser el vector 1,4. Ahí tengo el vector. Bien, entonces la recta sobre la cual queremos reflejar es y igual a 2x. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, esta recta, que le voy a cambiar el color, voy a ponerle un color azul. Ya tenemos la recta, pues lo que vamos a hacer es obtener la imagen. La imagen de U bajo nuestra transformación T, pues es la matriz A por el vector U. Y observen cómo efectivamente nos está reflejando un vector sobre esa recta, respecto a esta recta. Entonces, lo que tenemos es pues precisamente una transformación lineal que nos refleja cualquier vector sobre una recta. Aquí lo importante es que la proyección la podemos hacer sobre el vector director de cualquier recta, y esto es válido tanto para el plano como para el espacio. Bien, con esto vamos a terminar los efectos geométricos de las transformaciones lineales. Solamente quiero dejarles una pequeña actividad para que ustedes piensen qué hacer, y cuando veamos un video respecto a aplicaciones de las transformaciones lineales, pues vamos a resolver a este problema. La actividad es la siguiente. Con una transformación lineal, solo una transformación lineal y un solo vector, no varios vectores, un solo vector, por ejemplo, parto del vector u igual a 2, 0. Quiero que dibujen con una sola transformación lineal esta espiral. Esa va a ser la actividad que les queda para pensar con los efectos geométricos que hemos visto el día de hoy.